Y como siempre agradecemos a su Espíritu Santo que está en medio nuestro. El que nos hace iglesia. Muchas veces nos cuesta entender, ¿no?, el criterio de lo que iglesia significa, porque lo que decimos que es, vamos a la iglesia, ¿no? Lo que estamos haciendo es, estamos viniendo a un lugar físico para encontrarnos con la iglesia que somos cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos liga en un solo cuerpo y eso es la iglesia. Quiere decir esto que si el lugar no estaría, seguiríamos siendo iglesia. Y si solamente dos estaríamos unidos en su nombre, compartiendo la palabra, adorándolo a Él, eso sería iglesia. Entonces, mira al que está al lado suyo y dígale, vos sos iglesia. El Espíritu de Dios está dentro tuyo. Entonces, cuando usted se enoja con el hermano, se está enojando con el cuerpo de Cristo. Se está enojando con el Señor, no se enoja con su hermano. Aunque a veces el hermano no, pero bueno, hay que tener paciencia. Estamos creciendo, estamos todos en proceso. Amén. ¿A cuántos les han puesto sobrenombres cuando eran chiquitos? O ahora también, ¿a cuántos? Hay sobrenombres que son simpáticos, pero hay otros que te matan, ¿eh? Qué tremendo. ¿Sabés cómo no sé si era un sobrenombre o era algo no calificativo, es calificativo. ¿Sabés cómo me decía mi mamá? El eterno desconforme. Y hay un porqué. Porque me aburrían las cosas. Yo me comprometía con cada cosa que quería, ¿no? Y la alcanzaba. Pero cuando la alcanzaba, me aburría, tal cual. Digo, ¿y esto es todo? Me acuerdo cuando comencé a entrenar, ¿no?, que yo lo admiraba, mi profesor, y él tenía fotos de cuando era joven, que tenía, ¿no?, el físico, y él tenía el gimnasio, pero en la medida que empecé a entrenar y empecé a estar ahí, y después cada vez me comprometía más de manera profesional, veía que este hombre vivía ahí en el gimnasio, solo, ya no tenía el físico que tenía en esas fotos, y su vida era muy monótona, muy aburrida. Y yo me hacía la pregunta, ¿y todo esto para qué? ¿Para eso? No tiene sentido. Familiares que estaban en un poder adquisitivo muy, muy importante, que habían alcanzado todo y que uno los tenía, ¿no es cierto?, como un ejemplo. Y después cuando escuchaba la vida de ellos, y bueno, todo esto es para que yo ahora pueda ir al club, pueda estar un ratito con mis amigos. Y yo no podía dejar de pensar, digo, pero ¿qué? ¿Todo se termina? ¿Todo es esto? El día que me convertí, si hubo algo que ocurrió en mi vida, fue que se abrió una puerta en mi corazón y entender que había de parte de Dios un propósito eterno, un propósito que no se le podía dar límites. Y ahí entendí realmente, es como que realmente, todos sabemos lo que es la conversión, cuando la vida de Cristo nos llena, y realmente fue la vida que comenzó a circular en cada parte de mi interior, de mi corazón, de mi espíritu, y ahí pude ver, digo, la vida es mucho más que lo que yo creía. Hay un campo muchísimo más grande del que yo creía, y ahí entendí que realmente cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. ¿Cuántos Johnny igual que vos has visto en Argentina? ¿Viste alguno? ¿No? Rompieron la fábrica, no hay más Johnnys. Y en el extranjero, tampoco. Y antes de la generación tuya, ¿hubo algún Johnny parecido? Igual. Y desde la creación del mundo nunca hubo un Johnny igual. Qué tremendo, ¿no? Saber que somos irrepetibles, que somos únicos, y eso lógicamente nos lleva a un razonamiento que nos permite entender por qué somos únicos e irrepetibles, porque tenemos un propósito.
Y qué importante que es que lo podamos comprender. ¿Por qué a veces nos aburrimos en la iglesia? ¿Por qué a veces nos aburrimos en los cultos? No, hay que remarla, ¿no es cierto?, para adorar. Y porque no entendemos que aún el tiempo en el que le estamos dando un culto al Señor en este lugar, está habiendo un propósito. Estamos avanzando y evolucionando en un propósito divino. Y mientras adoramos, mientras escuchás la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo se edifica para poder cumplir ese propósito del cual vos sos parte. Y eso no se limita solamente a algo en conjunto, sino que es la razón de tu existencia. Mirá la profundidad que tiene esto. Pero a veces nosotros lo hacemos pasar de una manera muy pasajera y superficial. Tengo que hacer esto, voy un ratito allá, canto, hoy no tengo ganas, mañana no. Qué importante que es entender que vos tenés un propósito divino y que ese propósito, cuando vos estás encuadrado en él, es lo que va a llenar tu vida, es lo que no va a permitir que te aburras, por así decirlo, es lo que te va a permitir proyectarte de una manera totalmente diferente. La palabra que hoy vamos a compartir tiene que ver con retomar el propósito, porque muchas veces la persona pierde de vista su propósito. Entonces, es bueno que vos y yo podamos diferenciar lo que es propósito y lo que es meta. La meta responde al cómo, al por qué estudio, por qué hago esto, por qué hago lo otro, me gusta, quiero hacerlo, pero la meta no es propósito. El propósito responde a la pregunta, ¿para qué? Y el propósito y la meta son complementarios. Cuando hago algo que me gusta y apunta a una cosa definida, a un propósito definido. Muchas veces puedo aspirar a metas, cumplir metas, pero te va a pasar lo mismo que me pasaba a mí. Cuando lo alcanzo, muchas veces voy a tener el propósito entre ojos, pero la meta me va a absorber y voy a perder el propósito. ¿Cuántos jóvenes, no, que han trabajado siguiendo una carrera y ese trabajo se tornó lindo y perdieron el propósito de la carrera y terminaron quedándose con ese trabajo porque le daba el dinero inmediato, ¿no? Qué importante que es que vos y yo en esta noche podamos entender que nuestra plenitud en Cristo tiene que ver con alcanzar el propósito, con el retomar el propósito si lo perdiste en algún momento. ¿Qué podemos decir del propósito? Vos sos una persona de transición. Cada generación hace que la persona sea una persona de transición y eso es propósito, porque es transición entre lo que pasó y lo que viene. Es transición en el presente. Nosotros como iglesia y vos como miembro particular del cuerpo de Cristo, sos una persona de transición. Lo que pasó dejó algo en tu vida. Lo que está pasando te está formando. Y sobre lo que va a pasar, vos vas a hacer un aporte, que el día que no estés, eso va a seguir. Eso es propósito. Cada generación, en la medida que se va sucediendo, hace que cada miembro del cuerpo de Cristo y la iglesia sea de transición. Cuando Jesús vino a este mundo, cumplió un doble propósito: morir por el pecado de cada uno de nosotros, de lo contrario, ninguno podríamos ser aptos delante de Dios, y edificar su iglesia, para que su palabra y su obra continúe. Y ese propósito se desarrolla en la vida de cada uno de nosotros, ¿cómo? Permitiendo que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas y haciendo prácticamente, ¿no? Haciendo a través de nuestros hechos lo que Dios
nos llamó a ser. Pero muchas veces nos extraviamos del propósito de Dios. Y cuando nos extraviamos del propósito de Dios, te pasa lo que me pasaba a mí cuando era joven. Las cosas pierden su sentido verdadero. Las metas me absorben como propósito completo. Y llega un momento que me hallo con el límite y digo, ¿y después de esto qué más hay? Pero es mi deseo que hoy juntos podamos aprender a través de un relato de la palabra de Dios, de un pueblo, de un hombre, conforme al corazón de Dios, de qué manera podemos retomar un propósito si es que lo hemos perdido. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Nehemías. Y vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 11 al 20. Y juntos vamos a ver una situación que en especial está atravesando el pueblo que ha perdido la óptica de su propósito. Dice, versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche pues por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hasta ahí es la palabra de Dios. Aquellos que conocen la palabra de Dios saben que justamente estamos hablando de Nehemías. Sabemos por la historia que el pueblo de Dios, luego de obstinarse en un estado de apostasía, de rebeldía contra Dios, Dios permite una acción disciplinaria sobre el pueblo, que son 70 años de cautiverio en Babilonia. Ese periodo se lo conoce como periodo de cautiverio. Y luego, cumplidos los 70 años, Dios obra con este pueblo de una manera maravillosa. Zorobabel, con un grupo, ¿no es cierto?, va nuevamente hacia Jerusalén, tienen permiso, eso tiene todo un trasfondo profético, pero es una obra maravillosa, ¿no es cierto?, le permite el rey poder volver a Jerusalén. Esto lo hacen 2 veces, junto con el sacerdote Esdras, que le da los cimientos espirituales al pueblo. Y luego Nehemías se encarga de una labor que era importante, porque de alguna manera estaba frenando el propósito del pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios tuvo un propósito y ese propósito fue representar a Dios en la tierra. La iglesia tiene un propósito y ese propósito es representar a Cristo. Tal vez vos venís a la iglesia para sentirte bien y está bien, para poder aprender algo, para poderte juntar, y eso es una parte linda
pero eso no es el fin. El fin es que cada uno de nosotros seamos representativos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en carácter y en obra. ¿Por qué? Porque el mundo debe de conocer a Cristo. Lo va a conocer en tu carácter y lo va a conocer a través de tus obras. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo a morir, a levantar su iglesia. Vos tenés un propósito y ese propósito es representar a Cristo en el mundo. Y el día que ya no estés, las semillas que vos sembraste sobre otros seguirán siendo generacionalmente una representación de Cristo. El propósito es infinito. El propósito es tremendo, es algo más de para mí. Dios te ha llamado a que tengas incidencia en el mundo en el que estamos viviendo. Y el día que no estés, la labor que vos hayas hecho continúe representando a Cristo. Ahora bien, hablamos de meta, hablamos de propósitos, y muchas veces sucede que pierdo la óptica del propósito, entonces de alguna manera esto se demora. Si bien Dios sigue, pero muchas veces nosotros nos demoramos en el cumplimiento del propósito de Dios. Y esto nos da un principio, y es que el cumplimiento del propósito de Dios está íntimamente relacionado con nuestro estado. Nuestro estado espiritual dictamina nuestro desarrollo en el propósito de Dios. En los primeros capítulos, estos son los primeros capítulos, en el capítulo 1, nos va a hablar un poco de cómo Nehemías, ¿no es cierto?, está inquieto. Porque dice, no puede ser que yo esté acá. Nehemías era copero del rey persa. Estaba en una ciudadela tipo palacio, en un lugar que no le faltaba absolutamente nada. Ser copero implicaba ser una persona de confianza, de suma confianza del rey, y antes que el rey participara de su alimento, de su bebida, ¿quién participaba de ello? El copero. ¿Qué quiere decir? Que Nehemías comía la comida del rey, tomaba la bebida del rey, disfrutaba absolutamente de todo lo que alguno se puede imaginar, lo hacía Nehemías. Pero Nehemías tenía una inquietud en su corazón y era que sabía que el propósito de Dios estaba detenido. Entonces Nehemías manda a preguntar cómo está el pueblo y la respuesta que viene, acá vamos a ver un concepto que es remanente, no el concepto bíblico, ¿no es cierto?, de más adelante en el que el remanente es ese grupo fiel que tiene esperanza, sino que aquí el remanente es un grupo que está en oprobio. La gente que está en Jerusalén está en desdicha. La gente que está en Jerusalén está en oprobio. Tienen ahora el templo, tienen ahora el altar, están en comunión con Dios, el servicio está funcionando, pero los muros están caídos y esto los hace estar en oprobio. ¿Por qué razón? Porque el enemigo tiene acceso a este pueblo y este pueblo no puede crecer. Al tener sus muros caídos, no puede hermosear el templo no puede tener todo el decorado de oro que tendría que tener. Las ciudades no pueden ser hermosas porque despertarían inmediatamente el deseo que el enemigo lo invadiera. Ellos estaban en un estado caído, estaban en un estado de temor, estaban en un estado de miedo. Las paredes estaban tiradas a su alrededor y ellos perdieron la óptica de las promesas de Dios y del propósito para su vida. Porque 70 años antes quisieron levantar el templo y las paredes y el enemigo los frenó. Y ellos aceptaron eso como una realidad y nunca más intentaron hacerlo. Se acostumbraron a vivir en comunión, pero por debajo del propósito de Dios. Iban al templo, daban sacrificio, pero vivían en el temor. Vivían en el miedo, creían que en algún momento el enemigo iba a venir e iba a robar todo lo que tenían. Estaban en desdicha. Caminaban por las ruinas de las paredes y ya habían tomado eso como algo normal. Yo no podía dejar de pensar cuántas veces ocurre esto. Cuando el enemigo de alguna manera te distrae del propósito, cuando trataste de edificar algo y no lo pudiste hacer y ya aceptaste en tu vida, nunca más voy a poderlo edificar. Voy a venir, voy a tener comunión con Dios, voy a estar bien con Él, pero perdí el tiempo del propósito.
Este era el estado que el pueblo de Israel había aceptado. Pero a 1260 kilómetros estaba Nehemías. Y Nehemías no conocía la situación real. Nehemías nunca había visto ni las ruinas, ni el pueblo, ni el templo. Pero este hombre tenía una carga en su corazón que no lo dejaba respirar. Qué distinto el estado del pueblo al estado de este hombre. El estado del pueblo era un estado de oprobio, de indiferencia. Pero el estado de este hombre, que tranquilamente no tendría por qué preocuparse de la situación, era un estado de quebrantamiento. Porque él entendía que había un propósito para cumplir, que él era parte junto con su pueblo del propósito y que el propósito no se está cumpliendo. ¿No te ha pasado esto muchas veces como iglesia? ¿No te ha pasado ver la realidad de un mundo que se pierde? ¿No te ha pasado caminar por las ruinas de las paredes y decir, qué sé yo, hay tanto para hacer, ¿qué puedo hacer yo en todo esto? Pero hay un hombre con un estado espiritual determinado que no está dispuesto a aceptar que esto sea de esta manera. Y este hombre en particular decide hablar con el rey. Este hombre en particular decide hacer que el propósito de Dios se cumpla. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Vivís indiferente al propósito de Dios? ¿Ves que muchos viven indiferentes a este propósito? ¿Intentaste edificar en algún momento, se cayó y no pudiste continuar y aceptaste ese estado? ¿O realmente estás inquieto porque hay algo por hacer, de lo cual sabes que vos sos parte y no se está haciendo? Entonces vemos que el estado espiritual determina la firmeza del propósito. Esa firmeza amerita de parte del pueblo, de parte del hombre de Dios, una prudencia. ¿Cuántos de los que están acá son prudentes? Ahí tenemos una prudente, acá tenemos una prudente más o menos. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la sensatez de poder tomar decisiones correctas. Y si había algo necesario para que esto saliera a flote, era ser prudente. Ahora, el pueblo que estaba en la tierra había tomado como prudencia no molestar de nuevo, aceptar lo que el enemigo hizo y no volver a reconstruir y permanecer en oprobio. Mientras que Dios había tomado a este pueblo para hacer una bendición hasta lo último de la tierra, ellos tomaron como prudencia aceptar la situación como era y no hacer nada al respecto. Pero Nehemías tenía otro concepto de la prudencia. Si Nehemías se presentaba triste a la corte del rey, se pensaba que el rey era la expresión de la gloria de los dioses y nadie podía estar triste alrededor suyo. Y si alguno estaba triste en la presencia del rey, era el peor insulto que a un rey se le podía dar y le cortaban la cabeza. Nehemías podía considerar a sí mismo que su estado le permitiría hacer determinadas transacciones que mientras él estuviera en su lugar, podía influir en el rey para que algo pasara. Eso sería prudencia. Pero Nehemías hizo algo que para muchos sería imprudente. Se presentó al rey para dejar su lugar de comodidad e ir al pueblo y hacer que los muros se reconstruyan. Arriesgó su vida, arriesgó sus bienes, arriesgó su reputación, arriesgó absolutamente todo por un propósito. Entonces, ¿cuál era la prudencia?
el oprobio en el que el pueblo estaba encerrado, sin hacer absolutamente nada, por las dudas que el enemigo hiciera algo en mi vida, o arriesgarlo todo como lo arriesgó Nehemías, para poder seguir y que el propósito de Dios tuviera una continuidad. ¿Cuántas veces hoy nosotros consideramos que la prudencia es hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma? Porque tenemos un patrón de prudencia para con los hombres, pero la parte más importante de todo es que vos y yo seamos prudentes para Dios. Y muchas veces ser prudente para Dios es ser imprudente para los hombres. Para todos, David fue imprudente, porque siendo un niño quiso pelear contra Goliat. Pero la imprudencia de David para los hombres era prudencia para Dios en fe y fidelidad. Y él logró que el pueblo fuera salvado. Sadrac, Mesac y Abednego, tal vez para ellos ir al horno de fuego era imprudencia. Pero el pueblo luego babilonio se inclina para adorar a Dios porque ellos dijeron, el Dios al que servimos nos puede salvar. Y si no nos quiere salvar, no te vamos a adorar. Qué importante es entender que hoy la prudencia tiene que ver con fidelidad a Dios y no tiene que ver con la incredulidad que me lleva a reservarme a mí mismo. Y por las dudas me quedo como estoy y el propósito de Dios se interrumpe en mi vida. Esto era lo que pasaba con el pueblo. Pero Nehemías era prudente. Nehemías arriesgó su vida. Y el resultado es que no perdió su vida. Ninguno de los imprudentes del Antiguo Testamento perdieron su vida. Sadrac, Mesac y Abednego no la perdió, Daniel no la perdió. Nehemías tampoco. Entonces este hombre, con esa prudencia, imprudente para los demás, dejó absolutamente todo. ¿Y qué fue lo que hizo? Primeramente miró la situación. Exploró el lugar, caminó por el lugar a ver qué es lo que había. ¿Por qué a veces se frena el propósito en nuestra vida? Porque en nuestra vida las cosas son de oídas. Qué diferente que es cuando salimos, comenzamos a caminar, comenzamos a ver la necesidad que hay alrededor nuestro. Tomamos contacto con las cosas. Qué diferente que es eso a lo que escuchamos. Recuerdo los primeros viajes que hicimos a África. Qué distinto era lo que veía en la tele, lo que escuchaba, a lo que nos tocó vivir en aquel lugar. Y fue por lo que nos tocó vivir en aquel lugar que se despertó en nuestro interior esa prudencia de hacer cosas de loco delante de los ojos de los hombres, pero cosas prudentes delante de los ojos de Dios y poder avanzar hacia ese lugar. Necesitamos ser un poquito más imprudentes para los hombres y un poquito más prudentes para Dios, para que el propósito siga avanzando en nuestras vidas. Es más importante que agradar al hombre, agradar a Dios. Amén. Y esa es la prudencia. Finalmente, afianzarnos en este propósito está íntimamente relacionado con nuestra obediencia. El andar de Nehemías lo llevó a no hablar mucho. Nehemías vino de 1200, casi 80 kilómetros, con un grupo de personas, llega a Jerusalén, camina entre las ruinas, camina entre todo lo que estaba desmoronado y él no menciona palabra alguna. Había un porqué. Él no quería recibir el mensaje de las personas que estaban en oprobio. No quería darle demasiada trascendencia a ese mensaje, porque lo que ellos iban a estar continuamente hablando hacia él, ¿qué era? Esto no se puede, el enemigo está, es imposible, no, 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 no y no. Pero Nehemías vino desde Persia con un mensaje de Dios en su corazón. Él caminó primeramente y vio.
sin la influencia de los que estaban alrededor de él. Y con la palabra de Dios en su corazón y con la necesidad que le estaba diciendo, él dijo, se puede. ¿Sabes cuántos años quedó demorado el propósito de Dios, que era levantar los muros? 150 años. ¿Sabes cuánto vivió ese pueblo con miedo al enemigo, en oprobio, en un estrés continuo? Todo ese tiempo. ¿Sabes cuánto llevó reconstruir ese muro? Menos de 1 mes y medio. ¿Cuántas veces vivimos en el oprobio de la ausencia de propósito porque creímos algo y ni siquiera fuimos capaces de decir, volvamos a aquello? Creamos en las promesas que hemos recibido. Pongamos manos a la obra para hacerlo. No, lo aceptamos de esta manera. Y esto es así. ¿Cuántas veces esto ocurre? Si bien es una historia real, pero esto ocurre en nuestras vidas. Cosas que hemos aceptado. No levantamos muros en nuestras vidas. No levantamos protección. Tenemos el templo, vamos, adoramos al Señor, y bueno, y no vamos a levantar porque el enemigo, si levantamos, va a venir contra nuestra vida y va a pasar lo mismo. Entonces nos quedamos con una pobre relación con Dios, pero no con el propósito completo de Dios. Por eso a veces se nos hace pesada la vida cristiana, porque vivimos en contacto con Él, pero vivimos en oprobio. Tenemos el templo, pero tenemos los muros tirados. Y el enemigo va a estar contentísimo. Tenés tu relación y todo, pero quédate ahí. Pero cuando vos pones manos a la obra y cuando los muros se empiezan a levantar, el enemigo también se empieza a levantar de nuevo. Y fue lo que pasó. Nehemías no escuchó las voces del pueblo, escuchó la voz de Dios. Luego que vio toda la realidad, él enfrentó a los dirigentes y les contó, dice la palabra de Dios, lo bueno que Dios había sido con él. ¿Sabés qué es lo que está necesitando la iglesia? Lo que está necesitando la gente. Está necesitando que vos y yo le contemos a ellos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Esa palabra que Dios te reveló en tu momento de oración, esa experiencia que tuviste con Dios, milagrosa, que Dios te sacó de donde vos estabas peleando con tu fuerza, que no podías hacer nada, y Él operó de manera sobrenatural, y vos ahora caminás agarrado de su mano, como Pedro cuando bajó de la barca. Eso es lo que la gente está queriendo escuchar. La gente necesita a Dios, no necesita metas, necesita propósito. No necesita verte a vos cantando o predicando, necesita ver a Cristo en vos, necesita ver una representación de Jesucristo a través de tu vida. Y no solo en palabras, sino en acto. Cuando esa gente le preguntaba, ¿y vos, Nehemías? Yo dejé la corte. Yo no estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida en la comodidad mientras el propósito de Dios está detenido. No estoy dispuesto a eso. Estoy dispuesto a que el propósito de Dios siga adelante. Y yo estoy dispuesto a ser una parte activa en medio de todo esto. El resultado es que 150 años se dieron vuelta y en 1 mes y medio la obra de Dios estuvo hecha. A veces los tiempos en nuestra vida se demoran porque no nos volvemos a Él, porque nos acostumbramos a las cosas en vez de doblar nuestras rodillas y pedirle a Él y obedecer lo que Él me está mandando a hacer. Y ahí me voy a dar cuenta que años se resumen en días y hasta en horas, te diría, porque Dios está esperando que cada uno de nosotros retomemos el propósito para el cual fuimos llamados. Y todo recurso divino está esperando que vos y yo tomemos esa decisión. Pero el enemigo se va a levantar
Y se va a levantar como tal vez la primera vez que quisiste edificar y no salió. Entonces, como no salió, me quedé ahí. No. Hay que ir de nuevo. Dice la palabra que el enemigo se levantó y le dijeron a Nehemías, no vas a edificar. Pero Nehemías hizo algo. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando retornamos el propósito y el enemigo se levanta a desafiar nuestra vida. Nehemías le dio una respuesta al enemigo. Y le dijo, por más que vos me digas lo que me digas, nosotros nos vamos a levantar y vamos a reconstruir. Y la mano de Dios va a estar con nosotros. No la respuesta del miedo, no la respuesta de tantos años de oprobio, la respuesta de fe. Yo voy a retomar el propósito divino. Si lo dejé, lo retomo. Y si el enemigo se levanta de nuevo, como cuando me hizo claudicar, yo tengo una respuesta en mi boca. Por más que vos vengas, yo no estoy llevando adelante mi propósito, estoy llevando adelante el propósito de Dios. Y aunque vos vengas contra mi vida, yo voy a seguir edificando. El resultado es que la pared se levantó. Y el resultado es que cada vez que abrazamos el propósito de Dios y estamos dispuestos a pasar por arriba de lo que el enemigo dice, el propósito se cumple. Porque es Dios el que está a favor. Es cierto, ellos tenían que levantar un muro, pero la palabra de Dios que dice, yo seré muro y antemuro alrededor. Mientras ellos edificaban, Dios guardaba y protegía sus vidas. Cuando uno retorna al propósito divino y empieza a edificar, aunque le parezca que no hay nada alrededor y que está expuesto al peligro, Dios está con vos. Dios guarda para que vos edifiques, porque vos decidiste obedecer, porque vos decidiste identificarte con el propósito divino, y Dios va a estar a favor, y Dios va a estar obrando. Y el resultado, como te dije, 160 años se reconvirtieron en un mes y medio. En un mes y medio las paredes estaban hechas. Y toda esta historia, digo, Señor, yo quisiera que la pudiéramos bajar de alguna manera, bien concentrada en nuestras vidas. En Esdras 4:23, esto para que después lo guardes y lo leas en tu casa. En Esdras 4:23 está ese intento en el que ellos quisieron edificar y el enemigo no les permitió. ¿Cuántas veces quisiste levantar, edificar y el enemigo salió al encuentro? Déjame decirte algo. Va a salir al encuentro de tu vida. No va a salir al encuentro cuando vos estés quieto, habiendo aceptado el oprobio, pero cuando vos decidas levantarte y edificar, lo vas a molestar y él va a venir a tratar de estorbar. Va a venir a que renuncies, va a venir a que no sigas adelante. Pero vos le vas a dar una respuesta. Proverbios 25:28, ¿lo tenemos? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cuál era el estado? Una ciudad sin muro, un espíritu abatido. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros retomar el propósito divino? Lo que hablamos siempre, un carácter espiritual. Si el enemigo logra que vos asistas a una reunión, tengas tu devoción, pero tus muros estén caídos, tu espíritu sea débil, vulnerable a cualquier intimidación y ataque del enemigo, él va a lograr su cometido. Pero si tu comunión con Dios es intensa y tus muros son levantados, el enemigo
no tiene arte ni parte. El espíritu que mora dentro tuyo es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es un espíritu que deja sueltas las riendas. No es un espíritu que se deja llevar, ¿no es cierto?, por toda onda que viene a mi vida de doctrina, de emoción, de sentimiento, de situación. Es un espíritu que está firme en la palabra y en el propósito divino. Y Miqueas 7:11 me habla de la promesa que el Señor le dio al pueblo. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Mientras los muros estaban caídos, el pueblo no podía crecer. Tenía el templo, estaba en la tierra prometida, adoraba a Dios, pero no podía crecer porque los muros estaban caídos. Pero la promesa es, vienen días, Nehemías vendría, Nehemías transmitiría la visión a todo el pueblo y los muros se levantarían. Y a partir de ese día, los límites también se extenderían. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué las cosas se me detienen? ¿Por qué mis límites no se extienden? Tal vez las paredes están caídas. Es tiempo de edificar los muros. Es tiempo de entender que fuimos llamados con un propósito definido. Es tiempo de salir de la meta y añadirle el propósito. Es tiempo de hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces tus límites se extenderán. Entonces tus ojos verán. Entonces vas a tener la perspectiva que tal vez hoy no estás teniendo. Dios no te llamó para vegetar en un asiento. Dios no te llamó para algo pequeñito. Dios te llamó para que puedas ser alguien de transición, que pueda legarle a la generación que viene, tus hijos, tus nietos, los jóvenes que no son siquiera de tu familia y toda esa generación nueva que va a llegar y va a conocer al Señor, que vos puedas legarle a ellos el ser iglesia. Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Pero para esto Pedro tenía que entrar en el propósito. Para esto Pedro tenía que levantar los muros. Él no sabía lo que sería ser pescador de hombres. A veces nosotros no sabemos tampoco lo que es serlo. Pero Dios tiene ese propósito en nosotros. Dios quiere formar a su Hijo en vos. Y Dios quiere edificar su iglesia a través de cada uno de nosotros. Si nuestros muros están caídos, no hace falta seguir esperando. En poco tiempo, pero de la mano de Él, retornando al propósito divino, esos muros se levantarán. ¿Y qué pasará entonces con tus límites? Se extenderán. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.